Bienvenidos a la segunda parte de la reparación del lote de 4 cartuchos de Pokémon que adquirí en el conocido Marketplace español Wallapop por 25 euros. El lote incluye un cartucho de Pokémon Cristal, uno de Pokémon Rojo, uno de Pokémon Azul y otro de Pokémon Rojo, aunque solo la placa. En el video anterior mostré la reparación de 2 cartuchos. Uno de ellos fue este juego de Pokémon Cristal, perteneciente a la versión alemana. Habíamos visto que el juego no iniciaba y que solo mostraba de manera distorsionada el logo de Nintendo. Luego de no encontrar ninguna falla a la vista, procedí a hacer pruebas de continuidad con el multímetro, haciendo uso del diagrama que elaboré en el video previo. Así identifiqué que el terminal R9 del chip RAM y el terminal L4 del chip MBC3B no estaban haciendo contacto. Entonces instalé un puente para restaurar la conexión entre estos dos terminales. Luego comprobamos que la falla fue solucionada, el juego arrancó sin problema alguno y las imágenes se ven bien. El siguiente paciente que atendí fue en la placa suelta de Pokémon Rojo. El juego encendía y se mostraba el logo de Nintendo, sin embargo, las imágenes de los Pokémones aparecían severamente distorsionadas, como el irreconocible Pikachu y también el desconocido Pokémon acuático Squirtle. La imagen del profesor Oak no se quedó atrás y confirmaba que el juego requería ser operado con urgencia. Solo me bastó una inspección visual rápida para identificar la falla de esta placa. Resulta que este terminal del extremo del chip RAM no estaba bien soldado a la placa, ya que con una pinza y un poco de presión el terminal se salía de su sitio. Esto se repara muy fácilmente añadiendo un poco de flux y estaño para reforzar la soldadura. Comprobamos que esta era la única falla, ya que los sprites de los Pokémones regresaron a la normalidad. Y también se corrigió la imagen del profesor. Llegó el turno de arreglar el cartucho de Pokémon Azul. Según la etiqueta, correspondería a la versión de España. La carcasa se encuentra en buen estado, veamos qué imágenes muestra. El logo de Nintendo completamente ilegible y se paraliza todo. Por más que inserte el cartucho como sea, no hay forma de hacer que el juego funcione. Veamos el estado de la placa. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? El problema es evidente. El pin número 7 está incompleto y por lo tanto, según el mapa de continuidad que elaboré en un video previo, se ha perdido la conexión entre este pin y el terminal L9 del chip RAM y el L11 del chip ROM. Felizmente, la parte rota del pin no llega a tener contacto directamente con el soporte de cartuchos de la consola. Te puedes dar cuenta de esto por el desgaste que tienen los demás pines, así que bastará con que hagan la reparación instalando un puente. Con este test compruebo que la pista está en buen estado, solo hace falta conectarla con el pin. Los pines lucen muy rayados, como si le hubieran pasado algún tipo de lija, quizás por eso se rompió el pin 7. Listo, la conexión ha sido reparada. Por si acaso revisaré los pines del costado, podrían también estar afectados. Justo lo que me temía, el pin 8 no está haciendo contacto. El pin 9 sí, y el pin 6 también. Así que revisaré la pista del pin 8 con más detalle. Comprobé que por esta parte está rota, bastará con añadirle un poco de estaño. Listo, probemos si estas fueron las únicas fallas.
Ahora sí apareció el logo de Nintendo. Recuerden lo mal que salía antes. Perfecto, los sprites salen bien. Y tiene una partida grabada, con 26 horas de juego. Me da curiosidad qué Pokémones llevaba en su mochila el anterior dueño del juego. Veo que su Pokémon de mayor nivel es Blastoise. Seguro que escogió a Squirtle al inicio de la partida. No tengo dudas de que esta placa ha sido reparada completamente. Solo tengo que buscar un nuevo label. ¿Ustedes lo reemplazarían o lo dejarían tal como está? Leeré sus comentarios. Finalmente es hora de revisar el último cartucho del lote. Es un Pokémon rojo con carcasa rota. Chequemos qué imágenes muestra. Nuevamente parece que se trata otro caso de logo de Nintendo ilegible e imagen congelada. Revisemos la placa. Me da la impresión de que alguien intentó reparar la placa previamente. Parece que las soldaduras hubieran sido repasadas. Además, la batería ha sido extraída y dejaron los sujetadores en contacto. Mejor los retiro, no vaya a ser de que se agrave el problema. Para esto solo se necesita calentar cada extremo del sujetador con cautín. Hice una prueba más en la consola, pero seguía saliendo la misma imagen. Continuaré revisando la placa. No logro identificar nada fuera del lugar a simple vista, tampoco por la parte de atrás, así que realizaré pruebas con el mapa de continuidad que elaboré en un video anterior. Hasta que por fin encontré una falla. Este terminal R9 del chip RAM que conecta con esa pista debería tener continuidad con el terminal R4 del integrado U4. Creo haber identificado la falla. En este punto de la placa se ha perdido el contacto. Con la misma técnica que apliqué en los otros casos, intentaré reparar esta conexión. Aquí colocaré un cable muy delgado que conecte esta pista con el terminal. No estoy seguro de dónde va la pista, pero igual quiero restaurar la conexión. Antes de probar si la reparación fue exitosa, hago una pausa para pedir tu apoyo a este canal mediante tu suscripción. Únete a los casi 40.000 suscriptores apasionados por darle una segunda oportunidad a los videojuegos retro. Es gratis. Los comentarios y likes también nos ayudan a llegar a más personas. Algo raro está pasando. Ahora el cartucho ni siquiera está siendo leído. Nuevamente lo mismo. Probaré colocando la placa con ambas partes de la carcasa. No siento que encaje correctamente, mejor pruebo con otra carcasa.
Ahora no entra para nada, ¿qué está pasando? Ah, ya me di cuenta. Miren esto. Un pedazo de la carcasa se quedó en el soporte de cartuchos. Lo sacaré inmediatamente. Espero que no haya dañado la consola. Buenas noticias, esta vez el logo de Nintendo sí se muestra correctamente. Aún no puedo cantar victoria, necesito ver si los sprites salen bien, veamos. De momento todo bien, solo queda ver si el profesor aparece sin distorsiones. ¡Excelente! Puedo afirmar que este juego también ha sido reparado y no hará problemas por un buen tiempo. En lo que respecta a esta carcasa, lo más conveniente es que la descarte, puede ocasionar problemas serios a las consolas. En resumen, pude reparar sin mayores dificultades estos 4 juegos gracias a la ayuda de los mapas de continuidad. En mi opinión personal, creo que sí valió la pena comprar este lote por 25 euros. ¿Tú qué opinas? Hasta la próxima.